Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la mesa 6. Ya podemos dar comienzo. Vamos a comenzar con la ponencia de la doctora Tatiana Bubnova, titulada Unamuno Bakhtin, una aproximación. La doctora Tatiana Bubnova es investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM desde el año de 1979. Es titulada en Filología Romance por la Universidad de San Petersburgo, además de que es doctora en Literatura Hispánica por el Colegio de México. Es profesora del posgrado en Letras de la UNAM, es miembro del SNI Nivel 2 y además tradujo una parte importante de la obra teórica del pensador ruso Mikhail Bakhtin y del Círculo de Bakhtin al español, así como algunos poetas rusos. Ha publicado más de 100 artículos especializados sobre autores españoles y latinoamericanos, así como sobre autores rusos. Es autora y editora de algunos libros sobre los temas mencionados. Además, ha dictado numerosas conferencias y cursos en universidades de Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica y Europa. Podemos dar comienzo. Muchas gracias. Y muchas gracias por estar aquí a la hora de comer y esperando realmente una aproximación tal vez extraña sobre todo para los filósofos, para la parte filosófica de la escucha. Bakhtin es como más hacia la literatura, Unamuno es de modé. No obstante, lo que escuché en la mesa anterior, la confrontación y fusión de razón y corazón, por ejemplo, es un tópico totalmente unamuniano, en realidad ampliamente desarrollado en todas partes. Entonces, no nos adelantemos a pensar que quién sabe de qué habla Bakhtin. Mikhail Bakhtin es un pensador ruso al que tomaron puramente por teórico literario durante mucho tiempo. Bueno, en un texto tan breve es imposible exponer los puntos de coincidencia o de divergencia entre el pensamiento de los dos Migueles, Miguel de Unamuno, 1864-1936, y Mikhail Bakhtin, Mikhail es Miguel en ruso, 1895-1975, con una mínima exhaustividad, así que tendré que limitarme a algunos puntos. El gesto de ponerlos juntos ya se ha realizado hace años por algunos investigadores o investigadoras, en cuyos textos Bakhtin funge como llave de acceso al pensamiento dialógico de Unamuno, contribuyéndole a toda la relación un carácter instrumental. La teoría proporcionada por la reflexión del ruso para acercarse a la ingente obra del gran pensador español se centra en el concepto de dialogismo. Mientras tanto, se trata de dos pensadores independientes cuya afinidad no se ha puesto en una mesa de discusión seriamente. Así que mi propósito es inaugurarla. Las entradas conceptuales que me gustaría abrir ahora son el diálogo existencial y el lenguaje, el rango de la otredad en el pensamiento de ambos y la actitud hacia la muerte. Pero por supuesto no son tópicos que agoten el pensamiento de los dos, ni mucho menos. El énfasis en la inmortalidad a través de la palabra, la confianza en un ser humano integral en que felizmente se combinarían la razón y el corazón, es lo que caracteriza a ambos. Pero las soluciones provisionales que le dan a la cuestión no son necesariamente idénticas. Lo único en que coinciden es en lo inacabado del proceso vital. Existir es obrar, según Unamuno. La vida es la generación permanente del acto ético, según Bakhtin. En los dos casos se trata de un pensamiento existencialista no vinculado a corrientes filosóficas posteriores. En cambio, ambos ponen a la cabeza a Søren Kierkegaard y Nietzsche deja sentir su presencia catalizadora, las más veces no confesada. Tanto Unamuno como Bakhtin ponen la confianza en la palabra hablada más que en la letra escrita y la fundamentan en una epistemología basada en la responsabilidad. La responsabilidad en Bakhtin es un concepto relacional que comprende al otro y en medio de una relación dialógica
inherente a una respuesta al eslabón anterior de la cadena discursiva inconclusa que tiende al infinito. Ambos privilegian la palabra oral como fuente primera de la comunicación y posponen la escritura, de modo que el texto escrito, tal como se analizará, como originado por el habla, en forma de un enunciado en Bakhtin. Unamuno vincula la letra con el saber culto y la palabra dicha con el espíritu, muy evangélicamente. De ahí el carácter confesional específico del discurso filosófico unamuniano, genéticamente orientado hacia las confesiones de San Agustín, su más famoso precedente derivado de una práctica discursiva secular o forense. En los dos pensadores el diálogo posee el estatus ontológico, pero esta característica se expresa de una manera diferente. Unamuno explaya su metafísica del diálogo en las obras literarias por medio de las obras literarias. Bakhtin tiene una concepción muy original de la estética como zona fronteriza entre el creador y el receptor, lo que Unamuno representa mediante diálogos en sus nivolas, por ejemplo en Niebla. La misma idea de niebla aparece en forma de una expresión estética asociada al corazón en la poesía del mismo Unamuno. Irizabala considera que Unamuno la sacó de Kierkegaard, filósofo religioso al que Bakhtin también mencionaba entre sus primeras inspiraciones, pero lo literario en cuanto a dominio estético es solo una parte entre otros tipos del acto, cognoscitivos, éticos y otros. Pensar y sentir son también actos exactamente como en Unamuno. Por ejemplo, pensar es obrar y piensa el sentimiento, siente el pensamiento, son tópicos unamunianos, ¿sí? Siendo estas dos actividades o actitudes indivisas. En Bakhtin, una obra de arte no crea un nuevo contenido, sino que condensa en una nueva forma artística la experiencia de la cognición y del acto ético. Se crea en la frontera entre los territorios del autor y del receptor, convirtiéndose la autoría en doble. En Bakhtin aún en triple, tomando en cuenta al tercero en el diálogo. Para Unamuno, el autor y el lector cooperan para que surja el sentido. Por ejemplo, en Niebla esto es directo. Para Bakhtin, ser es comunicarse dialógicamente y el otro con quien se comunica, o más bien el otro que se comunica conmigo me interpela. Es el punto de partida y condición de posibilidad de esta intercomunicación porque yo también soy, que es la cita de Bakhtin. Es su fórmula, digamos, existencial, que es el reconocimiento de la primogenitura del otro. No es difícil transferir la situación comunicativa existencial a un plano teológico, pero para el ser humano, esta comunicación se lleva a cabo dentro de la cronotopía precisa del tiempo y espacio concretos y no desde el punto de vista de la eternidad. Y los sujetos que se comunican, sea por medio de proposiciones sintácticamente bien construidas, escritura, o a través de un discurso basado en entimemas, es decir, los sobreentendidos propios de un contexto, estos sujetos son de carne y hueso. Lo mismo para Unamuno. El primer capítulo de su obra filosófica principal se llama El hombre de carne y hueso. Declara Unamuno que le interesa este yo concreto, circunscrito de carne y hueso, que sufre de mal de muelas y no encuentra tolerable la vida si la muerte es la aniquilación de la conciencia personal. Y veamos aquí mismo lo que dice su congénero ruso, el que concibe el ser como diálogo y comunicación. Aquí citó a Bakhtin. En todo aquello con que el ser humano se expresa a sí mismo para el exterior y por consiguiente para el otro, del cuerpo a la palabra, se da una intensa interacción entre el yo y el otro, lucha, equilibrio, armonía, un ingenuo desconocimiento mutuo, un deliberado desprecio de uno por el otro, desafío, falta de reconocimiento. Reiteramos que esa tensión está presente en todo lo que el ser humano se expresa, se manifiesta a sí mismo para el exterior, para los otros, del cuerpo a la palabra, incluida la palabra última, confesional.
con la fascinación de un neófito, descubro las analogías entre las reflexiones del español y las del ruso, y cito a Unamuno. Comienza con una frase de hecho versal. Para pensar cual tú, solo es preciso no tener nada más que la inteligencia. Y sigue en prosa. Hay personas, en efecto, que parecen no pensar más que con el cerebro o con cualquier órgano que sea específico para pensar, mientras otros piensan con todo el cuerpo y toda el alma, con la sangre, con el tuétano de los huesos, con el corazón, con los pulmones, con el vientre, con la vida. Y las gentes que no piensan más que con el cerebro dan en definidores, se hacen profesionales del pensamiento. ¿Y sabéis lo que es un profesional? ¿Sabéis lo que es un producto de la diferenciación del trabajo? Fin de cita. Unamuno agrega a su reflexión un sarcasmo que subraya su carácter dialógico conservando un matiz forense. Y en el pasaje de Bakhtin hay un énfasis que rebasa su esencia de discurso académico. Ambos, el español y el ruso, nos están ofreciendo un pensamiento existencialista sui generis y un profesional de filosofía analítica o de la cognitiva o un lingüista tradicional tal vez se alejaría con una mueca de comprensión despectiva hacia la pasión impropia de un discurso científico. Cito, la cultura española necesita los ojos foráneos para verse a sí mismo, cito a un historiador. Tal vez bajo una influencia catalizadora de Bakhtin, lo dice un historiador español, porque este pensamiento se puede interpretar a la luz de este otro, que viene concebido por el pensador ruso. Y cito, estamos planteando a una cultura ajena nuevas cuestiones que ella misma no era capaz de hacerse. Buscamos en ella respuestas a nuestras preguntas y la cultura ajena nos contesta y nos descubre nuevos aspectos suyos, nuevas profundidades del sentido. Es justamente, digamos, la condensación del pensamiento de la otredad bakhtiniano transferido a los aspectos interculturales. Una de las peculiaridades de mi empresa comparativo-analógica consiste en que los conceptos y los textos de Bakhtin se han empleado como llave o como modelo teórico para una interpretación de Unamuno, mientras que los textos unamunianos, no importa si filosóficos o literarios, se imponen como obras acabadas, objeto acostumbrado de un análisis filosófico literario. La filosofía de Unamuno es autobiográfica, como ha sido notado muchas veces, confesional y comprometida, observa el mundo desde un yo agónico, o para expresarlo en términos bakhtinianos, en medio de una generación permanente del acto ético. Es un yo agónico en su resistencia a morir, tema magistral del existencialismo de Unamuno, y también en función del agón o lucha, escenario concreto, donde se instala como sujeto de su discurso. Y plantea, digamos, la cuestión de la inmortalidad como central en su pensamiento. La duda de la muerte, dice Bakhtin, aparece en los textos que la plantean camuflada por el tema reactivo y sustitutivo de la esperanza de la inmortalidad. Este pensamiento que me tengo que morir, o el enigma de lo que habrá después, es el latir mismo de mi conciencia, reitera Unamuno. Con lo que no se conforma el pensador agitador de las conciencias españolas es con la nada de la cancelación de la conciencia ligada a la vida del cuerpo, como le dice la razón. En Bakhtin, la muerte simplemente no existe. La muerte, dice Bakhtin, es un hecho objetivo para las otras conciencias. Aquí se manifiestan los privilegios de la otredad. Desde luego, no se puede negar que la muerte es, pero puesto que comienza su reflexión, por cierto, lo mismo que Unamuno, desde un yo personalizado y cronotópico, el yo de carne y hueso, lo que
de hecho quiere decir es que la muerte mía existe solo para los otros. Básicamente existimos el yo y el no yo, o sea, el otro, mejor dicho, los otros. Mi posición en el mundo, ante todo, está determinada por el tiempo y el espacio concretos. Ok. O sea, la cronotopía. Lo que veo desde mi ubicación en el mundo es único. Nadie es capaz de realizar en la tierra de lo que me toca a mí. En eso concuerdan los dos pensadores. 3 maneras de observar el mundo como facetas de un prisma constituyen mi relación arquitectónica con la otredad absoluta que me rodea y con la que para existir tengo que entablar una relación. Esas facetas son yo para mí, yo para otro, otro para mí. Para el yo para mí, la muerte no existe. La vida personal, desde esta óptica, no tiene principio ni fin. Como me es inaccesible en el momento de mi propio nacimiento, así el mero instante de mi muerte, muerte valorativa, existe solo para el otro, que la puede valorar. Es decir, por ejemplo, decir, por fin se murió. Esto es una valoración, ¿no? Yo no puedo ser el autor de mi propio valor, sino que me lo otorga el otro. La muerte desde el interior, cito, la muerte propia, consciente, no existe para nadie, ni para el mismo moribundo, ni para los otros, no existe del todo. Después dice que el principio y el fin, el nacimiento y la muerte los tienen el ser humano como tal, la vida, el destino como tales, pero no los tiene la conciencia, que es infinita. La conciencia, por su naturaleza, solo se despliega desde el interior y por ende, para sí misma, no acaba. Y bueno, si nos adentramos en Unamuno, esta también es una de las cuestiones principales. Aquí terminamos, ¿verdad? Ajá, bueno. Es a partir de este conjunto de concepciones como hay que entender la filosofía del acto ético, desde la omnipresencia del otro y de la palabra ajena. Vivo en el mundo de las palabras ajenas, pero el hombre es el autor de sus actos éticos, que son suyos gracias a la responsabilidad. Pero la conciencia que existe desde el interior solo es una frontera entre el yo informe y oscuro y el exterior de la alteridad. Como el cuerpo se forma inicialmente rodeado por el cuerpo ajeno, así la conciencia humana nace envuelta en la conciencia ajena. Gracias al lenguaje, a la palabra que lo transmite con sus valoraciones inherentes, digamos, así es como influye la conciencia ajena. Y el lenguaje, que si bien no lo es todo, sí se encuentra en todo. Un silencio significativo es parte del discurso. No podemos concebirnos como no existiendo, dice Unamuno, y al parecer nos conduce al mismo razonamiento de Bakhtin. La duda de la muerte, dice Bakhtin, aparece en los textos que la plantean, camuflada por el pensamiento de la inmortalidad. Este pensamiento de que me tengo que morir es el tema central. El ser es irreparable, irremediable, no hay coartada en el ser, dice Bakhtin, porque existe una responsabilidad que es existencial, solo surge en medio de los actos concretos y ontológica a la vez. No se la puede asumir o rechazar porque es. Bueno, aquí terminamos porque esto podría durar realmente mucho tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Tatiana. Una disculpa por no haberle... Bueno, qué lástima que no haya podido concluir la ponencia. Ahora pasamos con la doctora Verónica Volkov Fernández. El título de su ponencia es Entre la traducción y la interpretación poética. La doctora Verónica Volkov es poeta, escritora y académica. Tiene una maestría en literatura comparada en la Columbia University, doctorado en literatura comparada en la UNAM y una maestría en historia del arte también en la UNAM. Ha sido becaria del Sistema Nacional de Creadores y actualmente es miembro del SNI y se encuentra adscrita como investigadora titular definitiva al Seminario de Hermenéutica del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM.
Ha escrito y publicado los siguientes libros: Sudáfrica, Diario de un viaje, Los gladiadores de Nómicos, Camino de vida, entre otros. Le damos paso a que exponga. ¿Está bien con esto? Sí, gracias. Una cosa mínima ya. Pues muchas gracias por la invitación al Congreso. Bueno, la poesía y la música nacieron juntas. Desde el hexámetro dactílico de la épica homérica y posteriormente virgiliana, con su majestuoso porte recitativo, que iba siempre acompañado por música, hasta los dísticos elegíacos con su hexámetro dactílico seguido de su pentámetro cataléctico de un solón, un catulo, un propercio, cuya ductilidad reflexiva admitía ser cantada mediante acompañamiento de lira o de flauta, hasta metros de versos con diferentes tonos emocionales concebidos exclusivamente para el canto, como los sáficos, alcaicos, paleucos, aristofanios, asclepiaedeos, alcmanios, arquiloquios, que adoptan sus nombres de los poetas que los inventaron. Dentro de una cultura oral sin escritura como la que albergó a la vieja epopeya homérica del siglo VIII a.C., los rápsodas tenían que memorizar parrafadas completas de la Ilíada y la Odisea mediante un procedimiento en el que el ritmo del poema era fundamental. No se tienen registros de cómo los aedos griegos realizaban estas proezas némicas, pero sí sabemos que los bardos celtas eran encerrados en cuevas para evitar distracciones visuales y completar sus enciclopédicas memorizaciones. Esta absoluta concentración en la escucha rítmica, favorecida por la oscuridad, explica que fuera una profesión favorable a los ciegos. La memoria, en todas sus acepciones, mítica, familiar, personal, histórica, rítmica, lingüística, que debía ser dominada por los rápsodas, nos remite a la raíz misma de la poesía y, de hecho, a la del idioma. No en vano fue considerada la titánide Mnemosine, diosa de la memoria, la madre de las musas. Hija de Geo y Urano, a las 9 musas, sus hijas, las concibió pernoctando con Zeus 9 veces. La memorización de muy largos poemas, a la que favorecía la melodía del verso, implicaba ciertamente un trabajo de atlética retención, pero también tenemos que pensar a la memoria de Mnemosine y las musas como el acceso a una dimensión mítica o espiritual que perforaba lo cotidiano uniéndolo a lo sagrado. El autor de los viejos poemas épicos se consideraba que era no el poeta, sino las musas, esas hijas de la diosa de la memoria cósmica, Mnemosine. Así que esta memoria a la que se accedía mediante la música y el ritmo de los versos llevaba no solo a recuperar grandes hilaciones de dáctilos y espondeos, sino también, como si de un traslado hipnótico se tratara, a acceder a la región de lo solo míticamente registrado, al hilo tempore. La hipnotizante música del poema conducía, mediante un furor o locura sacra, a una poderosa experiencia de regresión más allá de la propia vida. De hecho, Mnemosine era también el nombre de un río paralelo y contrario al del Leteo que provocaba el olvido. Sí, permitía a las almas de los iniciados recordar lo ocurrido en sus viejas vidas. Nada era más importante para las primeras civilizaciones que la memoria, misma que era invocada por la música y el ritmo. De hecho, mediante ciertas melodías, los pueblos primigenios siguen todavía invocando a sus muertos. Tenemos que pensar que la prosodia poética que llevaba al poema a convertirse en un objeto memorable era también lo que lo emparentaba a la música, lo que lo convertía fácilmente en canción. La música fue, por lo tanto, el soporte original de la memoria. Antes de la invención de la escritura fonética, cuando los poemas no se escribían sobre papiros, pergaminos o piedras, se escribían sobre música, sobre melodías ajustadas a sus diferentes estructuras prosódicas. La música era su sostén estructural, energético y emocional. La música permitía la reencarnación del pasado celebrado, su Vorstellung, su mímesis en el sentido original, no de representación o simulacro, sino de expresión.
Así que fue la música la sustancia de la primera voz de la memoria sobre el mundo, no solo poética, sino también ancestral. Todas las musas son representadas de hecho portando sus habituales instrumentos. Terpsícore la lira, Erato la cítara, Calíope la trompeta, por mencionar 3 de ellas. También son las musas osirianas las que recuerdan con su sonido a los planetas por donde tienen que orbitar. La música ha sido pensada por los místicos, que también la utilizan en su viaje interno, como una suerte de sintaxis cósmica, un verbo articulador de las esferas. La música es el verbo sideral mismo y está del otro lado de la moneda de la luz. Paralela a esta, la luz ilumina y comprende, mientras la música recrea y expresa, repite el acto de la creación, recuerda ese momento originario. La palabra, el logos, nace entre la luz y la música. La palabra poética vívidamente recuerda esta condición originaria. El logos, vuelto prosa, acabará por volverse abstracto como una achatada moneda convencional. Pero con la poesía todavía portaba gracias a la música, el cuerpo de la voz original, la primigenia materia fónica, el impulso audible de la primera emisión cósmica. Una vez adoptado por Grecia el alfabeto fonético, fue Simónides de Ceos del siglo VI a.C. el primer poeta en escribir sobre piedra sus versos y el primer filólogo en fijar los textos homéricos. Este protosofista inventa a su vez la mnemotecnia, que fue una suerte de memoria espacial muy diferente a la retención auricular de los viejos rápsodas. Esta llevaba al ojo interno a hacer un recorrido ordenado por diferentes espacios arquitectónicos. Tecné que será heredada por la retórica y sustituirá a la guía de los periodos musicales del oído homérico. Simónides, además de ser el primer poeta que comparó a la poesía con la pintura, fue el primero que cobró remuneración económica por sus versos, alegando que el poeta era el gran dueño de la memoria y quien preservaba la huella histórica de lo heroico. Recordemos simplemente su poema dedicado a los héroes caídos en Termópilas. De hecho, en Grecia, el precio de un poema superaba por mucho al que cobraban por los monumentos funerarios un Fidias o un Praxíteles. La memoria, que se había apoderado de la dimensión del espacio, seguía siendo potestad de la poesía, aunque hubiese trasladado su soporte del ritmo musical a la escritura. Sin embargo, este cuerpo rítmico y musical la acompañaría como parte de su fisonomía característica de allí en adelante. También los trágicos griegos acompañaban sus versos con música, según nos informa Aristóteles en su Poética, al ser la melopea una de las partes fundamentales de la poesía dramática, junto con la trama, el espectáculo, el discurso, etc. El acompañamiento musical, el ritmo de los pies, el número de estos, caracterizaron muchos siglos a la poesía. Tras el romanceamiento medieval, la alternancia de sílabas largas y breves se sustituirá por la de tónicas y átonas. El canon clásico pasa, mediante la cultura cortesana, a la poesía provenzal del siglo III en Francia y a las cortes de amor y al dolce stil nuovo en Italia. Dante llama a las nuevas refinadas formas prosódicas de su elocuentia vulgaris canzones, y Cavalcanti bautiza a una de sus creaciones más importantes como Balateta, figura a la que se dirige personalizadamente en segunda persona y usando el vocativo en medio de una atmósfera de gran melancolía. Perché io non penso ritornar jamais, Balateta in Toscana, va tu leggera piana diretto alla donna mia che per la sua cortesía te fará molto onore. En España, las normas de prosodia estricta que abandona el mester de juglaría por el de clerecía durante el siglo XIII y XIV provienen de la cultura eclesiástica, hasta que llega a darse durante el Renacimiento, dentro de un contexto cortesano, la apropiación de los modelos petrarquistas.
Con la invención del poema en prosa en el siglo XIX, debido a las nuevas definiciones de la poesía escrita con mayúsculas que hicieron los autores románticos, se prepara el camino del verso libre de mucha de la poesía contemporánea y la liberación del poema de su sometimiento a la canción. El poema es la emoción recogida por la conciencia interior y solitaria, según Stuart Mill o análogamente según Wordsworth. Cuando se llega a dar la musicalización de la poesía, como es el caso de la antología de la poesía mexicana cantada por Carmen Leñero con poemas mexicanos, o la que hizo también en su momento Joan Manuel Serrat, podríamos pensar que esta entra en el ámbito de la traducción de esa dimensión fundamental de la poesía, que es la de la melopea, y que es la más inaccesible para las traducciones lingüísticas. Recordemos que Rapaón divide los constituyentes del poema en logopea, discurso lógico, fanopea, visualización, y melopea, música. Estamos acostumbrados a pensar la traducción como un traslado del sentido lógico y referencial visual básicamente de un poema de un idioma a otro idioma, de Rimbaud del francés al inglés, por ejemplo, o de Catulo del latín al castellano. En estos traslados se llega a transmitir al idioma ajeno, en general, lo que es Rapaún llama la logopea y la fanopea del poema original, pero queda inevitablemente fuera la melopea, el aspecto fónico y musical de los versos. Sin embargo, este registro energético de la emisión vocal original era tan importante para un autor como Shelley, que consideraba a la traducción imposible. Cito: de aquí lo vano de cualquier traducción. Tan sabio sería meter una violeta en un crisol al fin de descubrir el principio formal de su color y su aroma, como intentar transfundir de un lenguaje a otro las creaciones de un poeta. La planta debe volver a brotar de sus semillas so pena de no dar flores, tal es el peso de la maldición de Babel. Recordemos que Shelley definía a la poesía por su relación con lo sagrado, y dentro de esta posición extrema nos acercaríamos al poema como si fuera un mantra hindú, absolutamente intraducible por lo tanto. Pero para una perspectiva más hermenéutica como la de Peirce, la poesía siempre necesitará de un receptor para completarse. Cercanos a esta línea, otros autores consideran que la poesía no puede realizarse sino hasta que es leída, es traducida o reinterpretada por un lector. De allí que la traducción implícita en la recepción del lector vendría a ser condición esencial de la Trinidad sígnica constituyente. El poeta o Dios Padre, el poema o Espíritu Santo, que es lo que se va a transmitir, y el lector o hijo crístico receptor, quien recibe el milagro de esta comunicación de la creación. La poesía tendría así que volver a recrearse por el lector o el traductor para que pueda resurgir el milagro de la creación, para que transmita esa emoción, la más poderosa de todas, que es la de la creatividad. En cierto sentido, podríamos decir que la creación, con su energía divina, mediante el poema, vuelve a reencarnar en el lector, en el traductor o en el intérprete. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Volkov. Damos paso a la última ponencia de la mesa 6. Va a ser impartida por Carlos Axel Flores Valdovinos. Se titula Hermenéutica literaria, el entrecruce de la metáfora, la analogía y la sinécdoque en Arturo Rivas Sáenz. Una pequeña semblanza de Carlos Axel Flores. Estudió filosofía en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM. Coordinó diversos coloquios en homenaje a ilustres escritores jaliscienses con el apoyo y estímulo de la Casa Taller Literario Juan José Arrola en Zapotlán el Grande, Jalisco. Ha publicado ensayos en libros colectivos y actualmente es becario del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes con la publicación del libro El estilo de Arturo Rivas Sáenz, edición crítica. Puedes comenzar. Muchas gracias a los organizadores de este 15º banquete o coloquio de hermenéutica analógica. Es un gusto compartir aquí la mesa con la doctora Verónica Volkov y con la doctora Tatiana Bubnova. Como anteriormente en el 12º coloquio habíamos planteado ya una posibilidad de una hermenéutica analógica desde la estilística,
en el 14º coloquio del año pasado planteamos ya la posibilidad de una hermenéutica de la metáfora en Arturo Rivas Sáenz, que es su último libro titulado La Metáfora, un libro que quedó inconcluso. Sin embargo, se publicó recientemente en la Secretaría de Cultura y por fortuna encontramos ya el manuscrito de la Sinécdoque, que sería otro tratado también de 200 cuartillas. Entonces nos dimos a la tarea de que en el coloquio pasado pues continuar este diálogo, ya que en el último libro se vio que Arturo Rivas Sáenz se deslinda de la analogía proponiendo una distinta concepción de la metáfora que, como dice el mismo doctor Juan Manuel Negrete del Colegio de Filosofía Jalisciense, las teorías atinadas o afortunadas sobre la metáfora no habían avanzado un palmo más adelante de donde las dejó Aristóteles hasta que llegó Arturo Rivas Sáenz. Y eso fue lo que habíamos presentado el año pasado. Sin embargo, en esta ponencia vamos a darnos un viaje al pasado para ver su primer ensayo, titulado en 1940, García Lorca y la metáfora, publicado en Letras de México, que después será publicado en Ediciones Prisma como poesía de asimilar. Para ver que Rivas Sáenz conocía la analogía y que al deslindarse de la analogía para proponer una metáfora sinestésicas o metaplasmos, catacresis, palabras por sí mismas metafóricas, interrelaciones metafóricas, conoció y conoció a fondo la relación entre metáfora y analogía. Rivas Sáenz publicó su primer libro titulado Preodiernia, que es un neologismo, significa pre, antes, odiernus, antes del amanecer, donde se percibe una sabiduría poética que proviene de su experiencia literaria y nos va dando muestras de un camino hermenéutico en el sentido de una criba, no en el sentido de una criba o puro análisis, lo cual previene al lector mostrando que el fenómeno poético no solamente es analizable analíticamente, puesto que ello sería incompleto. Rivas Sáenz propone una hermenéutica de la metáfora capaz de comprender su sentido y significado, su función, sus relaciones con otras metáforas. ¿Sí? De esta manera veremos que la metáfora, la analogía y la sinécdoque serán los topos literarios más estudiados por Arturo Rivas Sáenz. Cabe mencionar que la hermenéutica de la metáfora es una parte de la hermenéutica analógica, ya que en la analogía se da el justo medio o proporcional entre la univocidad y la equivocidad, aunque tiende más del lado de la equivocidad. La hermenéutica analógica nos permite oscilar entre una interpretación metonímica y una interpretación metafórica, abarca estos dos polos y se mueve entre uno y otro. Algunos textos solo permitirán una interpretación metonímica y otros una metafórica. No obstante, habrá aquellos que oscilen entre una y otra, y la hermenéutica analógica nos permitirá llegar al justo medio, según lo requiera la proporción de metonimia o la metáfora que se encuentra en los textos. Esto nos ayudará a aplicar la hermenéutica analógica a los estudios literarios, según se necesite, ya que la metonimia y la metáfora pueden generar una lectura e interpretación de los textos más rica en lo que se admitan las dos. Resultará de este modo una interpretación amplia pero seria. Mauricio Bouchot divide la analogía en dos clases: analogía de proporcionalidad propia y analogía de proporcionalidad impropia o metafórica, ya que el término análogo es en parte igual y en parte diferente, aunque predomina la diferencia, no pierde la igualdad. De tal modo que la analogía puede ser metafórica, de atribución y de proporción. En cuanto a la analogía de atribución y de proporción, es importante subrayar su función, ya que la primera se refiere cuando la comprensión del concepto es inherente a una parte de la extensión por sí y a otra por simple relación con la primera, mientras que la de proporción se funda en la semejanza de dos o más cosas con una tercera. Ahora bien, la atribución tiene dos razones: la coexistencia y la sucesión. La proporción, en cambio, tiene una, el parecido. Por lo tanto, los tropos serán tres: sinécdoque, que se refiere a la simultaneidad; metonimia, causalidad, derivación o secuencia; y metáfora, que se refiere a la semejanza. En torno a esto, encontré aquí una cita muy interesante de Arturo Rivas Sáenz que me gustaría compartirles para
subrayar la primera fase de Arturo Rivas Sáenz del lado de la analogía. Dice, la analogía supone dos analogados. Se atribuye la inteligencia como una cualidad superior a Juan y a Pedro, como ínfera virtud. La nota de ser inteligentes comprende a los dos, pero pues en ambos seres humanos está íncita. Por lo tanto, la atribución es intrínseca. Pero si le atribuye la inteligencia a un hombre y a un perro, es extrínseca, porque tenerla es inherente al primero y forastera al segundo. Hay que decir que un can se comporta de una manera que de cuando en cuando semeja ser inteligente. Una sinécdoque se atribuye la cualidad de bebible, que solo es inherente al contenido agua, vino, al continente vidrio, cristal, porcelana. La atribución es extrínseca. Lo mismo pasa con la metonimia, como se ve claro si pondero las excelencias del pincel, la pluma, del bisturí, en vez de subir y engrandecer las del pintor, el poeta y el cirujano, de quienes son por naturaleza. En este sentido, dice Rivas Sáenz, todo esto significa que la metáfora brota de afinidad, semejanza. Esto es lo tradicional. La sinécdoque, empero, resulta de la coubicación, cercanía, coexistencia, simultaneidad. La metonimia es producto de la confusión de dos cosas necesariamente consecutivas. Esto es, una sigue a fuerzas a la otra. La segunda supone precedente, la casuística de ambas es variada. Y así, para finalizar esta cita, la metáfora tiene una relación con el pasado, una experiencia olvidada, pero de una pujante vigencia. La metonimia y la sinécdoque pueden muy bien aplicarse como fallas de atención actuales. Son casos de psicopatología de la vida que no habló Freud. En torno a esto y a estas disputas, Michel Legrand, en su libro La metáfora y la metonimia, plantea la relación existente entre metáfora, metonimia y sinécdoque. Cito: el hecho de relacionar así la metáfora y la sinécdoque crea una oposición muy clara entre esta y la metonimia, que a su vez se definirá, al menos parcialmente, como un cambio de sentido no percibido como sinecdótico ni como metafórico. La oposición binaria establecida tradicionalmente entre el grupo metonimia sinécdoque y la metáfora queda así reemplazada por una oposición entre tres elementos. Este sistema da incluso la impresión de que la distancia entre metáfora y sinécdoque es menor que la distancia entre sinécdoque y metonimia. Por último, de todas las formas analógicas, la metáfora es la más usada y la más rica en variaciones y procedimientos. Podemos hacer una división general de la metáfora en simple y combinada. La metáfora simple se hace con dos términos expresos, a veces con un solo término expreso y a veces sin un término expreso. Por otra parte, la metáfora combinada se combina pues con sinécdoque, con imágenes que también se dan en las sinestesias. Así tenemos metáforas mixtas, duples, yuxtapuestas, también la metáfora pues con sinécdoque y con imágenes. Entonces con esto pues voy a dar pie a una introducción de García Lorca y la metáfora, o poesía de asimilar, pretexto de Arturo Rivas Sáenz, de 1940. Estamos hablando de 45 años de evolución estilística de Rivas Sáenz, asimilando este tropo que va a ser uno de los más importantes, destacados ensayistas de la metáfora. En poesía de asimilar, Arturo Rivas Sáenz interpreta la poética de García Lorca para ofrecer, cito, un abundoso manadero de reflexiones filosóficas sobre la metáfora. En una nota a pie de página se justifica: será necesario advertir que estas notas para un ensayo no son una crítica de García Lorca, sino solamente unas reflexiones sobre la metáfora, en las que García Lorca es el ejemplo como podría ser lo otro. De ser crítica lo sería incompleta y analíticamente, más repugno aún contra su sentido derivado la crítica de puro análisis. Los ejemplos de este ensayo están tomados del romancero. Y bueno, ahí vamos a zambullirnos un poco en los grandes ejemplos que da Rivas Sáenz. Son muy pocos los que yo tengo, pero todo el libro está plagado de ejemplos. Como poeta nos va revelando esas facetas. Por medio de la metáfora, la poesía puede traspasar el umbral de lo real a lo ideal y de lo material a lo espiritual. La poesía a veces es una carrera de materiales. Para Rivas Sáenz es mero juego de accidentes que se mezclan entre sí, ¿verdad? Ya que, cito, no podría sensibilizarse lo insensible si no se recurriera a la gravidez de lo pesado, al azúcar de lo sápido, al matiz de lo visible, para traer lo impalpable, lo inodoro y lo inaudible, al poder,
a la jurisdicción de los sentidos, se necesita dar forma metafórica a lo que solo así puede imaginarse. De esta manera, me resulta fascinante la concordancia de temas estilísticos entre Concha Sardoya y Arturo Rivas Sáenz. Concha Sardoya se dedicó a la técnica metafórica de García Lorca y Rivas Sáenz con este texto de García Lorca y la metáfora. Pues bien, Concha Sardoya propone algunas peculiaridades metafóricas más analizadas en la crítica lorquiana, como es la condena de la comparación, dinamización y vitalización de las formas estáticas, vivificación del paisaje, transposición de lo audible en visión y de lo visible en audible, sustantivismo, desdoblamiento de la realidad, uso del diminutivo, entre muchísimas otras facetas novedosísimas. Pues muy bien, Rivas Sáenz también propone una clasificación comparable a la de Concha Sardoya. Primeramente se señalan las metáforas con dos términos expresos relacionados por la preposición de y aquellas sin preposición de. Esta preposición genitiva equivale a comparación o semejanza. Toma como ejemplo la metáfora lorquiana. El jinete se acercaba tocando el tambor del llano, lo cual prosifica a Rivas Sáenz. Es del llano, de quien se habla primordialmente en la segunda frase. En la metáfora, sin embargo, se obra la transfiguración de que el término tambor, en un 8 que se cruza con los lindes del espíritu, se convierte en el extremo sustantivo, dando al llano una misión puramente adjetival, es decir, el jinete se acercaba tocando el tambor llanero. Sin embargo, más detenidamente Rivas Sáenz advierte este ejemplo, dice, el jinete se acercaba tocando el tambor del llano. No se dice que el llano sea un tambor, ni que el tambor sea un llano, por la sencillísima razón de que no se entiende así. Dice, lo que pasa es que previamente, en una experiencia en ese momento olvidada, se ha percibido que el tambor suena, y en otra reciente o actual, que el campo suena al ser golpeado por las pezuñas del caballo. En plena inconsciencia, sonar se torna un eslabón de enlace que comienza con el símil tambor-campo y acaba con tambor llano. Bueno, pues ese es uno de los ejemplos tomados. También habla de para irle avanzando, de las metáforas, ¿verdad?, que sin término expreso, ¿verdad? Y cito, se encendieron los grillos, dice Rivas Sáenz. El proceso psicológico puede ser así, se encendieron las llamas de los cantos de los grillos, luego se encendieron los cantos de los grillos, se encendieron los grillos. En el afán de unidad que no consiente a menudo estorbos intermediarios, se aprietan hasta evaporarse en sumo de movilidad los extremos nominales metafóricos. Arturo Rivas Sáenz también reconoce metáforas mixtas, duples y múltiples, tal como se ejemplifica. Y cito otra vez, la sombra levanta la arquitectura del humo. Y ahí va otra vez Rivas Sáenz con esta interpretación. La sombra es humo, pero el humo es sombra de una arquitectura. Mas lo que es sombra de una arquitectura es también humo. Luego el humo es arquitectura y sombra. Humo es término sustantivo de la metáfora, el humo de la sombra. Y término adjetivo de la metáfora, la arquitectura del humo. La arquitectura del humo de la sombra que la sombra del humo levanta. Amontonamiento de tropos a los que no se atrevieron los antiguos y que a los humo alinearon metáforas congruentes en sucesiones alegóricas. Así, de esta manera, en Poesía de Asimilar y García Lorca y la metáfora, no solo se considera la relación entre analogía y metáfora, sino entre sinécdoque y metáfora. A propósito de metáforas con sinécdoque, dice Rivas Sáenz, andan a veces juntas tales dos formas figuradas. Para tener presente ya el último ejemplo de la sinécdoque. Muy bien. Dice en la expresión de García Lorca, tarde rizada venía con sus balidos de lana. Se siente no solo la licencia de tomar la parte por el todo, la lana por el cordero, sino también la semejanza del aire rizado por el grito ululante, con la lana rizada, con sus grumos de nieve caliente. Y aquí más adelante dice, cuando dice balidos, en relación con la lana, tiene un lazo puramente metonímico. El efecto por la causa
eficiente, es decir, los corderos balan. La lana parte, sustituye a borregos, que es el todo. Lo que no es más que una sinécdoque. Rizado es equivalente de ululante. También lo es el balido, esto es, si es metafórico. Y también los balidos del aire. Y así, ¿no? En este sentido, creo que hay una relación muy interesante que hay que ir estudiando en Arturo Rivas Sáenz. Y ya para ir terminando, pues lo interesante es que sí considera la categoría de la comparación, de la analogía. Por eso Rivas Sáenz dice, la metáfora en esta primera fase de Rivas Sáenz de 1940 se halla vinculada con la analogía, dice Rivas Sáenz, para eso en el vientre propio de la comparación engendramos la metáfora. Rivas Sáenz pondrá en cuestión más tarde esta concepción clásica, pero aquí se halla a manera de conclusión, dice, la comparación por tanto juega en el lomo sensible de las cosas. La metáfora penetra su entidad profunda y su numérica realidad. La comparación se realiza en aquella región en que la lógica formal rige con los principios de contradicción e identidad. La metáfora en aquella otra, más profunda, en que la mente se reconcilia con el perpetuamente fugitivo devenir del cosmos. No en balde la filosofía de la dialéctica comenzó con la metáfora del río. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos Axel. Concluidas las ponencias, podemos dar por abierta la ronda de preguntas. Tenemos unos 8 minutos. ¿Alguien quiere comenzar? Sí. Ajá. Siempre me inquieta el tema de la traducción, ¿no? Y yo, por ejemplo, pensaba mucho en el trabajo del doctor Rubén Bonifaz Nuño, porque hay una frase que dice que el traductor es traidor. Entonces, pero también el poeta, al traducir poesía, está poniendo parte de sí. Yo recuerdo que el doctor, las ediciones del doctor Rubén Bonifaz, aparecía no traducción, sino versión. Entonces, un traductor ¿ayuda a un traductor a ser poeta o puede de pronto entorpecer su trabajo de ser poeta? El hacer una versión, hacer una creación, una poiesis en la obra traducida. Pues depende, ¿no? Las reglas de juego. Por ejemplo, la traducción de las lenguas clásicas, bueno, un poco que yo me he acercado últimamente a los filólogos clásicos, son muy estrictos. Allí hay como una preocupación por preservar el idioma, ¿no? Entonces, si tienes un infinitivo perfecto, pues tienes que traducir con un perfecto, igual, un pasado, ¿no? Al otro idioma. Entonces, hay esa preocupación en las lenguas clásicas, son normas muy estrictas, ¿no? En cambio, en la poesía moderna, donde de alguna manera lo que tienes que traducir es como el efecto poético, buscar un equivalente poético, no hay esa preocupación por preservar el idioma original, ¿no? De acercarte lo más posible, ¿no? Con enorme esmero en cada uno de los términos, sino hay muchísima mayor libertad. Entonces, bueno, depende en qué reglas de juego quieras jugar, ¿no? Yo estaba pensando un poco en esta parte de una traducción, porque he trabajado tanto textos clásicos, precisamente sintiendo esa estrechez. Ese rigor. No vamos a poner. Es necesario. Y textos, bueno, poesía, por ejemplo, francesa, en donde se siente ese lenguaje que va casi flotando en el texto. Entonces, es muy complejo y yo parte de lo que estoy haciendo es precisamente presentar como 3 traducciones, que sería el texto, por ejemplo en el caso del griego, el texto, viene la traducción literal en el orden sintáctico, como en la lengua griega, después ya como acomodando la sintaxis y finalmente la versión. Es decir, ya después de ver todo esto, ¿cómo podría configurarse el texto? Porque hay palabras que si se hace la traducción así tal cual literal, no sé si
dice ya con este término, como que afea, como que... Es imposible, una traducción literal es una aberración, es imposible. Y a veces por ejemplo, con textos en francés, Sí. Da esa facilidad, pero también se permite el poder hacer pequeños guiños como traductor. Un ejemplo muy así. Por ejemplo, les angló, l'homme de violon, de l'automne, les monqueurs, d'une langueur monotone. Tiene una musicalidad. Entonces, si yo hago la traducción de las palabras y tal cual, se pierde ese efecto. Entonces, yo traté de hacer los lánguidos gemidos de pálidos violines otoñales hieren mi corazón por desazón monótona. O sea, tratando de conservar esta. Pero si tienes, por ejemplo, un texto como Meni mei de fea peleai de una gileo, sulomen ingeniería callo y salve que con las dictimus y casa y dicoroyapsen, pero nautus de geloria teu que quinesen. Pollo si te paz y Dios de tele y tobulé, exudata prosta de tenerizate, atraída y te anaxandrón caidíos agileos. Una complicación porque entonces, ¿cómo vas a respetar el ritmo? Puedes pasar el sentido, pero ese ritmo que tiene el griego es muy complicado. Siempre hay un sacrificio. Necesita un poeta en cierta forma. Sí, sí. Y también depende, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Una traducción filológica que conserve el idioma, porque eso es lo que yo veo en los filólogos clásicos, tienen que conservar el latín, tienen que conservar el griego, y entonces la versión está mucho más limitada, ¿no? Yo creo que cuando es un idioma que ya no se habla, sí es importante esa fidelidad, ¿no? En cambio, en un idioma que se sigue hablando, pues puedes darte el lujo de la versión. Bueno, quizá ya me estoy volviendo muy cuadrada por culpa de los colegas de ustedes. Gracias. ¿Alguna otra pregunta rápida? ¿No? Bueno, muchas gracias por asistir a la mesa 6, gracias a los ponentes, a las doctoras, a Carlos Axel. Damos paso a la mesa 7, ¿de acuerdo? Qué bien lo pronunció, la musicalidad de su texto.